Retomamos nuevamente, vamos a pasar ahora a otro tema de actualidad y que tiene que ver nuevamente con la bajante del río Paraná. Básicamente nos centramos en la información que dice que el río va a seguir descendiendo aparentemente. Así que tomamos contacto con nuestro móvil aquí en la ciudad de Paraná, Joana Pelzer. Vamos a ver con quién estás y qué noticias hay respecto precisamente del estado del río Paraná y qué va a pasar de aquí en más. Adelante. Buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. Vamos a seguir hablando un poquito de lo que pasa con el río Paraná. Vamos a estar monitoreándolo, por supuesto, porque tengamos en cuenta que se está notando la bajante desde hace varias semanas ya. En el puerto local tenemos 52 centímetros nada más de altura en el día de hoy. Y yo me encuentro con el director de hidráulica de la provincia de Entre Ríos, Oscar Pintos, para hablar un poquito más sobre esta situación, de lo que se espera también para más adelante. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Estamos atravesando ya desde hace varios meses una bajante pronunciada del río Paraná como consecuencia de un fenómeno climático que se está produciendo en la cuenca alta y media, que está generando pocas lluvias, pocas precipitaciones, y eso está comprometiendo, junto con las represas que tienen que tener un endicamiento de agua para poder funcionar, unos niveles de agua que son históricamente muy bajos comparado con la media que tenemos para esta época del año. ¿Cuánto debería estar hoy en esta época del año y cuánto está hoy? En este momento se estima que la altura del río, históricamente el valor histórico es 2,30 metros, 2,36 metros, y hoy estamos prácticamente con 50 y algo de centímetros, que implica que hay una bajante muy pronunciada. No solo en la ciudad de Paraná, sino también a lo largo de la cuenca media e inferior del río Paraná. Y eso hace que hayamos tomado algunas acciones desde la Dirección General de Hidráulica, del Gobierno de la provincia, frente a algunas situaciones puntuales o singulares como se están ocurriendo en la ciudad de Victoria, donde ya estamos trabajando en conjunto con la municipalidad para mitigar los efectos de esta bajante importante que en el caso de Victoria está generando la posibilidad en un horizonte de mediano plazo de alguna dificultad para el abastecimiento de agua de la ciudad. Por eso ya se están actuando, hoy personal de la Dirección de Hidráulica está haciendo mediciones batimétricas a los efectos de determinar el área de intervención para hacer ya acciones concretas de urgente y de corto plazo para mitigar ese fenómeno y garantizar la confiabilidad del acceso al agua en la ciudad de Victoria en particular. ¿Qué serían esas obras que hay que hacer? En realidad es trabajos que tienen que hacerse con maquinaria, los efectos de lograr que el escurrimiento de las aguas permitan que el riacho Victoria no termine de mantener bajo su nivel y lograr que lo que proviene del río Paranacito pueda conducirse mediante estas acciones y estas pequeñas obras que se van a hacer a los efectos de que llegue el agua al riacho Victoria y pueda estabilizarse el nivel para garantizar el funcionamiento de la toma de agua. Pero sería como encauzarlo de nuevo. Efectivamente, lo que pasa es que toda la zona del valle fluvial de Victoria está muy atravesado por islas, canales, etcétera, que como consecuencia, también esto hay que decirlo, de la acción del hombre, ha generado asentamientos de material, sedimentos, como consecuencia del dragado de la hidrovía a lo largo de muchos años, que ha empezado a taponar determinados cursos de agua que hoy, ante una situación de bajante del río Paraná, complican la situación particularmente de Victoria. Estas acciones tienen que ser de corto plazo debido obviamente a la urgencia, pero ¿cuánto tiempo demandarían? ¿Qué es lo que está faltando, digamos, para que comiencen justamente a hacer las tareas? No, las tareas en principio, por suerte en esta instancia, si bien son urgentísimas, pueden ser alrededor de 15, 20 días para garantizar, digamos, ese normal escurrimiento, por lo menos en esta instancia. Después hay acciones de un poquito más largo plazo que tienen que ver con el dragado de determinados sectores de los cursos de agua para confiabilizar más todavía el abastecimiento. Tengamos en cuenta siempre que estamos trabajando en una situación de crisis y el Instituto Nacional del Agua ya está anunciando que durante el mes de septiembre la bajante del río Paraná se puede llegar a pronunciar un poco más y eso en alguna instancia puede, en el caso de Victoria particularmente, generar situaciones que estamos de alguna manera trabajando en conjunto con la municipalidad para que no se produzcan o no tengan efectos sobre la planta de agua. Que se pronuncie ¿hasta qué altura, por ejemplo? No, en principio nosotros tenemos que garantizar, hasta hace unos días en el riacho Victoria, a la altura de 1,40 metros, nosotros tenemos que garantizar que cuando el nivel del hidrómetro frente a la ciudad de Victoria llegue a 1 metro, tengamos ya terminadas las obras para poder garantizar que la confiabilidad de la prestación del servicio de agua potable.
Pero las estimaciones del INA, que se va a pronunciar la bajante, ¿hasta qué centímetros aproximadamente? Bueno, la estimación del INA, que ahora está haciendo un informe 2 veces por semana, el día lunes recibimos uno y el día viernes vamos a recibir el segundo de la semana, está hablando de que para mediados de septiembre podemos llegar a tener valores cercanos a, como mínimo, al cero del hidrómetro frente a la ciudad de Paraná y una oscilación que puede ser hasta los 70 centímetros. O sea, eso va variando entre 0 y 70. Podría ser una estimación de mínimo y máximo. El valor medio se calcula alrededor de los 40 o 45 centímetros. Preguntarle por una de las noticias que ha sido en las últimas horas, un informe que se ha dado a conocer de que están subiendo los niveles del mar y que eso podría ser de que Entre Ríos, o una parte al menos, termine inundada en muchos años. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, eso es como consecuencia claramente del calentamiento global que genera un cambio climático. Calentamiento global, en este caso particularmente, con respecto a los niveles de los océanos, tiene que ver con cómo se van derritiendo los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Esto particularmente, y sobre todo en el polo norte, está generando ya incremento de los niveles de los océanos frente a las costas. Como un dato, si se quiere, de color, no nos afecta a nosotros particularmente, pero sí, como a nivel de datos, se puede informar que ya hay varias islas en el territorio, es decir, digamos, varias islas dentro de los océanos que hayan desaparecido como consecuencia del incremento de los niveles del mar. Esto en esta zona no se nos ha visto, pero en el caso concreto de la República Argentina, los lugares más afectados serían toda la costa marítima, particularmente la provincia de Buenos Aires, y seguramente el incremento de los niveles de los océanos, no como acción directa, pero sí como una especie de tapón hidráulico frente a los escurrimientos, como en este caso del río Paraná, podría llegar a hacer que aumente dicho nivel de esos ríos en la zona del delta entrerriano. Entonces, cuando uno lo analiza en un escenario a 50, 100 años o 150 años, es muy probable que esta situación se produzca por ese motivo. Incremento de los niveles del mar, no porque el mar ingrese dentro del río, del estuario del río, sino que al generarse como una especie de tapón hidráulico, por tener mayor nivel el mar, se escurra menos el agua del río Paraná y de esta forma se empiecen a inundar lugares que hoy son de tierra. ¿Cuáles serían esos lugares, por ejemplo? Y básicamente es el departamento Islas, podría ser algo del departamento Victoria y seguramente algo en la provincia de Buenos Aires también, en la zona de Lima y todas esas zonas vinculadas a la zona del delta. Sin embargo, bueno, esto no va a ser ya, sino que vendría a ser en los próximos años. Sí, tenemos que partir para no generar un clima apocalíptico, que estos son estudios y previsiones que se hacen a partir de cálculos, de modelos hidrológicos y de comportamiento de la temperatura global, que hacen que en un escenario de 100 o 150 años podamos estar frente a esta situación. ¿Esto qué nos tiene que decir? A ponernos en alerta de la necesidad urgente de empezar a tomar acciones que eviten los efectos del calentamiento global. Esto ya claramente está demostrando que el calentamiento global nos está generando cada vez fenómenos más extremos, tanto de sequía como de inundación. Entonces nosotros tenemos que actuar dentro de nuestras posibilidades, todos ya ni siquiera como cuestión de gobierno, sino simplemente como seres humanos, tratar de tener una conducta que permita mejorar esta situación o por lo menos no la agrave. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Oscar Pintos, entonces director de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos, hablando entonces, en principio de la altura del río Paraná y segundo de esta noticia, este informe que se conoció a nivel mundial y sobre todo me quedo con el último mensaje de que todos como sociedad podemos hacer algo para evitar o empezar a mitigar un poco los efectos del calentamiento global, porque si no puede suceder estas estimaciones de que hablábamos. Muchísimas gracias, Yoga, por toda esta información. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Roncaglia será ministro ad honorem. El ministro de Seguridad y Justicia